Ampliación de noticias, son las 8:05 de la mañana del martes 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos, primera república formada en nuestro continente. Patricia del Río, buenos días. Muy buenos días, Fernando, y un saludo especial para todos los norteamericanos que viven en nuestro país, que celebran estas fiestas lejos de su patria. De acuerdo. Bueno, hemos invitado a 3 congresistas que ayer tuvieron en el Congreso un día muy intenso, puesto que sesionó la comisión permanente y tomó una decisión rápidamente, en realidad, por una casi absoluta decisión, excepto alguien que se abstuvo, creo que fue Bienvenido Ramírez. Bienvenido Ramírez, que ya había hecho hablar sobre él a propósito de la lectura y el Alzheimer. Tal vez no quiso leer el informe del señor Marco Arana, para que no le den ninguna enfermedad. Para evitarse. No sabemos por qué se abstuvo, pero en fin, la mayoría, todos los otros votaron por la remoción del Contralor. Estamos a la espera de ver cuál es la terna que propondrá el gobierno para que los congresistas de la Comisión Permanente elijan a uno entre ellos. Entre tanto, poco después se dio a conocer una carta que Keiko Fujimori había enviado al presidente de la República solicitándole un diálogo y promoviendo la presencia en este encuentro del fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes. El presidente contestó rápidamente, ya hay una fecha y una hora, el martes 11, el martes de la próxima semana, a las 4 de la tarde. Y durante la noche, otro acontecimiento político, la bancada de Fuerza Popular, que como sabemos es la mayoritaria en el Congreso, anuncia que se someterá a un proceso disciplinario a Kenji Fujimori. Buenos días, congresista Marco Arana, congresista Gilbert Violeta, Marco Arana del Frente Amplio, Gilbert Violeta, presidente de PPK, el partido, y el almirante Carlos Tubino, miembro prominente de la bancada de Fuerza Popular. Permítame que comencemos por usted y por la última noticia que se ha revelado durante la noche madrugada. Su bancada, supongo que usted participó en la reunión, decide abrir proceso disciplinario a Kenji Fujimori. ¿Cómo explica esto a usted? ¿Qué cosa espera de este proceso disciplinario? Sí, mira, ante todo decir lo siguiente con relación a este proceso disciplinario. Nosotros en Fuerza Popular tenemos un reglamento en la bancada y un reglamento que dice claramente cuando alguno de nosotros podría estar incurso en cualquier tema disciplinario. ¿Y qué dice, por ejemplo, el reglamento en ese sentido? Dice, tipología de los actos de contravención y de las sanciones. Dice, son actos de contravención que pueden atribuirse a los congresistas que integran la bancada, los actos contra la unidad del grupo, los actos no fraternos contra los integrantes del grupo y los actos contra los principios y las normas del grupo. Y en el caso del congresista Kenji Fujimori, hemos visto, y eso lo hemos ido visualizando durante algunos meses, algunos tweets, pronunciamientos a los cuales él ha sido advertido por algunos congresistas, porque estaba afectando la unidad del grupo. Y entonces, lógicamente, pensamos que él iba a retomar el camino de llevar cualquier inquietud política al interior de la bancada, cosa que no ha sucedido. Y entonces, efectivamente, el día de ayer se ha visto este tema y por unanimidad, y eso lo recalco, ha sido acordado de que se debe abrir un proceso disciplinario. ¿Cuántos asistieron? Esa unanimidad está compuesta por ¿cuántos votos, si lo recuerda? No tengo exactamente el número de votos, pero el tema es que el acuerdo ha sido así. O sea que acá lo primero que hay que tener claro, que acá no hay una división. Acá lo que hay es una bancada consolidada, una bancada unida, y donde efectivamente debe analizarse este tema, porque los pasos que ha venido dando el congresista Kenji Fujimori están incursos en este reglamento. De acuerdo, las observaciones las plantea
El jefe de bancada los plantea la señora Keiko Fujimori. Estaba en la reunión la señora Keiko Fujimori para entender cuál es la dinámica. ¿Quién finalmente decide aplicar el reglamento? Pues también se pueden hacer los locos y no aplicarlo, ¿no? Bueno, acá sí, o sea, en la reunión que tenemos de bancada, la presidenta de nuestro partido está presente. De acuerdo. Y estamos también los congresistas. En el caso de Kenji, ayer estuvo una reunión con el Ministerio del Interior, pero él ha podido, algunas personas especulan de que se ha hecho al propósito, cosa que no es verdad. Pero ¿quién pidió que se le planteara, que se le aplicara la bueno, es un tema interno, nuestro. No me quiere contar. No puede ser, es un tema interno, ya esos detalles. Lo importante acá es que es un acuerdo por unanimidad. Y no es en base a las declaraciones que hizo últimamente Kenji en el programa de la Hora N. Es una consecuencia de un análisis que se ha hecho ayer. Ayer hemos estado hasta tarde, más de las 11 de la noche. Así que, por ejemplo, la reunión que tuvo Kenji con el ministro del Interior, mira, no ha sido a las 11 de la noche. Nosotros hemos estado hasta más de las 11 de la noche. Bueno, o sea no querrá ir pues para que lo castiguen, para que lo manden al rincón. Entonces, yo digo, hay especulaciones que se dicen que no son ciertas. Que hay desunión, no la hay. Hay unión en la bancada, tanto es así que la determinación para ir a un proceso disciplinario fue tomada por unanimidad, ningún voto en contra. Lo que pasa, congresista Tubino, es que entendemos perfectamente que el resto de la bancada está unida aplicando un reglamento. Por cierto, bien duros son el fujimorismo, pero en fin, acá nomás los pepecausas también se les van por la libre a algunos y no los sancionan con tanta dureza. Pero tienen totalmente su derecho a aplicar el reglamento. Pero están todos unidos menos Kenji. Y Kenji no es cualquiera. Es un Fujimori, es hermano de Keiko Fujimori, es de alguna manera heredero, en el buen sentido del término, de la gestión de su padre, que para algunos todavía tiene valor, otros no necesariamente. Entonces, si el pleito fuera con Donaire o fuera con Vilcatoma, como lo fue, bueno, ya, un congresista que se salió del rebaño. Pero no es el caso. Keiko Fujimori se siente tan heredero de la gestión de su padre y del nombre Fujimori, que finalmente es a los que ha llevado a todos al poder en los últimos años, que se siente con derecho a reclamar y tener su propio punto de vista. Eso obviamente no se lo van a permitir. Pero acá lo que hay que tener en consideración es lo siguiente. Fuerza Popular es un partido que se ha organizado en el Perú para el siglo XXI. No es para una coyuntura política. Entonces, si las perspectivas de Fuerza Popular son esas, entonces lógicamente tiene que haber un orden. Y si alguien socava ese orden, nadie tiene corona. Todos estamos en la misma condición. Y entonces somos congresistas de la República, todos hemos llegado ahí aunados a un partido político y con el voto popular. Lo que pasa si alguien se sale del tema, entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando. Solo para cerrar, y porque además me parece importante esta reflexión para que le quede claro al público. Lo que pasa es que en un partido que ha heredado el nombre de Alberto Fujimori, sobre el cual se ha forjado su posición política, que tienen todo el derecho, en el que solo ha habido candidatos de apellido Fujimori a la presidencia. Discúlpeme, pero sacar a un Fujimori de la fila no es tan sencillo. No es sacarlo de las filas. Porque acá lo que se está hablando es de un proceso disciplinario. Y ojo, que en mi caso, yo ya tengo 6 años en la bancada y anteriormente, en el quinquenio pasado, hemos tenido 2 procesos. Y no porque hubieron esos procesos, esos congresistas, inclusive hubo una suspensión. ¿Y a Keiko Fujimori le hubieran abierto un proceso cuando era congresista? No creo. ¿No? ¿A Keiko Fujimori le hubieran abierto un proceso cuando era congresista? No creo. Mira, ¿no? Acá el tema es el siguiente. ¿Quién hubiera dado la orden? Y eso que quede claro ante todos los peruanos, y es decisión unánime en Fuerza Popular. Nadie tiene corona. El congresista dijo que el reglamento preveía rechazar actos infraternos y luego habló de socavar la unión. ¿Qué es lo que ha hecho Kenji que socave la unión? ¿Proponer que haya Senado? ¿Proponer que haya diálogo y no confrontación? Eso no. ¿Cuál es el acto preciso que se reprocha? ¿Matrimonio del mismo sexo? No, nada de eso. Acá eso, por ejemplo, todos son, vamos a decir, definiciones políticas que en este caso se deben tratar internamente. Y si lo ha hecho externamente, no es, y si lo ha hecho externamente, esa no es la razón. Ya. La razón son una serie de, por ejemplo, tweets que él ha ido sacando,
que van socavando la unidad de Fuerza Popular. Y eso es lo que se tiene que analizar. O sea, no hay sentencias acá lo que hay es una definición de una serie de actos que tienen que verse en un proceso. De acuerdo, veremos no entonces hay ninguna cómo evoluciona este proceso disciplinario y daremos la palabra después de la pausa a otros dos congresistas que tienen fricciones también en sus respectivos partidos, pero no se producen esta edición en momentos en que la lideresa se aprestan a dialogar con el jefe de Estado. Este es el momento que llama la atención. 8:15, hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con Gilbert Violeta y Marco Arana. Son las 8:18, tenemos a 3 congresistas invitados de 3 bancadas diferentes y la palabra le corresponde al presidente de PPK en el partido oficialista, señor Gilbert Violeta. Muy buenos días. Bueno, nosotros por lo pronto creemos que esta convocatoria que ha salido de ambos lados, por el lado del fujimorismo como principal fuerza de oposición y del Ejecutivo a través del presidente Kuczynski, creo que es auspicioso para el país, porque el diálogo lo hemos estado reclamando todos. En las últimas semanas, en los últimos meses, una de las cosas que hemos venido advirtiendo es que el ruido político afecta a la economía. Y por eso me parece importante que el presidente Kuczynski ponga en la agenda de debate también el tema precisamente de generación de empleo, lucha contra la corrupción, que lo ha puesto la señora Fujimori, extraordinario, pero recordemos que tenemos varios proyectos de ley en el Parlamento, como la muerte civil, que no se ha querido sacar, la imprescriptibilidad lo sacamos nosotros, hemos empujado mucho ese tema, pero hay varios otros temas que tienen que ver con lucha contra la corrupción, donde el Parlamento también tiene que hacer un poco su trabajo. Así es que, digamos, qué bueno que salgan todos estos temas. Ya se deliberó el tema del Contralor, ahora hay que dar el siguiente paso, hay que nombrar un nuevo Contralor que tiene que, esperemos sea sobre una prontitud. Hay una fórmula que tiene que presentar el Ejecutivo, pero luego eso tiene que ser aceptado en el Parlamento. Así es que esperemos que sobre eso se pueda marchar rápido también. Hay que reconocer que el Contralor ayudó mucho, pero en este sentido, pero sí lograron un consenso con respecto al Contralor, lo cual es un buen antecedente para lo que se viene. Hay, sin embargo, quienes consideran que el pedido lo debió haber hecho Pedro Pablo Kuczynski y no Keiko Fujimori. Bueno, pero si vamos a discutir las autorías sobre de dónde nace la iniciativa, recuerden que también Mercedes Arauz, como vicepresidenta del presidente Kuczynski, semanas atrás, hace 3 semanas, lo planteó. Nosotros desde el Parlamento, yo te puedo decir, también hemos hecho varias declaraciones meses atrás diciendo el diálogo debe ser una vocación permanente de los líderes políticos. O sea, no importa el diálogo, pero sin lugar a dudas. Lo importante es que haya diálogo en el país y lo importante es que los líderes políticos están, yo creo que ya no es que tengan el derecho, tienen la obligación de sentarse permanentemente a discutir. Además, donde existe una correlación política, donde el Parlamento está claramente en manos de una fuerza política y el gobierno en otra, con mayor razón. Creo que es imprescindible el diálogo y hay que saludarlo. ¿Qué nos dice Marco Arana? ¿Se sienten excluidos? Todo esfuerzo de diálogo es muy importante y no debe ser solo para la fotografía. Recordemos que cuando hubo la crisis planteada por la corrupción en el CIS, ¿no?, se llamó al Acuerdo Nacional, ¿no? Y quien se negó a asistir fue Keiko Fujimori, entre otras personas, ¿no? Y al Acuerdo Nacional, igual cuando hubo la iniciativa de la Comisión para impulsar los procesos de lucha contra la corrupción, también se negaron a ir. A mí me parece que es muy importante que el diálogo sea un mecanismo institucional, justamente porque tenemos diferencias, pero es un solo país y quienes se afectan cuando se toman malas decisiones políticas no es una fuerza política en particular, se afecta el país y en este momento hay graves problemas. Por ejemplo, los temas de los que señalábamos desde el inicio del año pasado por estos tiempos, de intentar generar un diálogo que permitiera una agenda país sobre temas anticorrupción. Pero como ha señalado Gilbert, han habido serios problemas todavía para avanzar en la lucha contra la corrupción. Menos mal, logramos un tema ahorita sobre la remoción del Contralor, pero por ejemplo, el grupo de trabajo que he presidido recomienda que se haga una comisión evaluadora para fortalecer la Contraloría General de la República e incluso evaluar su ley orgánica y mirar que el proceso de selección de los contralores sea meritocrático, sea transparente, sea además existe un procedimiento establecido, cosa que no existe. Por ejemplo, hemos presentado un proyecto de ley al Congreso donde para designar las autoridades del Banco Central de Reserva, los jueces y fiscales, la Defensoría del Pueblo, el miembro del Tribunal Constitucional,
está ahí parada, no se quiere ni siquiera todavía debatir. O sea, la agenda, sobre esos ¿cuál temas debe ser? ¿Cuáles son los puntos indispensables para usted en este diálogo entre Keiko Fujimori y el presidente de la República? Un primer tema que no puede esperar es el tema de reactivación económica con respeto de derechos laborales y con respeto de derechos ambientales. Y me preocupa seriamente que el gobierno esté desmantelando los estándares de calidad ambiental. Me preocupa seriamente el tema de las garantías de derechos laborales, por ejemplo, que en el Ministerio de Trabajo parece ser, o están dando todas las señales, que no van a llevarse bien con los gremios laborales. Ese es el primer punto, la reactivación con respeto de derechos. El segundo tema tiene que ver con la institucionalización de procesos de diálogo para enfrentar problemas como la lucha contra la corrupción. Y sobre eso no es que hay que inventar la agenda, está la agenda del Acuerdo Nacional, las políticas de Estado. Y el Acuerdo Nacional no está siendo el espacio de diálogo institucional que debería haber, porque allí están todos los gremios representados, laborales, gremios rurales, gremios empresariales, sociedad civil, las diversas fuerzas políticas. Ese es el punto número 2. Y el punto número 3 me parece que es muy importante todo el tema vinculado a descentralización y que tiene que ver con, primero, combatir, mejorar las eficiencias, ¿no? Señor Tubino, usted no nos va a decir sin duda que falta seguridad ciudadana. No, claro, pero aparte de eso, decir lo siguiente, o sea, la carta que envía Keiko Fujimori tiene varias ideas fuerzas que son muy importantes. Una carta pequeña, corta, pero habla de la desaceleración económica, habla de que hay un ambiente político crispado, habla de denuncias y eventos trágicos, que es lo que hemos vivido en los últimos meses. Y todo esto, ¿qué cosa dice? Que genera incertidumbre. ¿Y qué plantea? Plantea sentarse a conversar con el presidente de la República, con la presencia de Luis Bedoya Reyes, que es un emblema de la política peruana, para hablar de reconstrucción y hablar de lucha contra la corrupción. ¿Qué cosa contesta el presidente de la República? Contesta que rechaza a Luis Bedoya Reyes. ¿Qué más nos dice? Que no se necesita ningún mediador y que vaya todo esto al Acuerdo Nacional. Es un tema que se tiene que analizar por parte nuestra, esa respuesta. Cuando lo lógico que hubiera esperado seguramente la mayoría de peruanos es no poner ya ninguna condición. O sea, ¿quieren conversar? Yo tengo la predisposición para sentarnos. Bueno, sentémonos. Pero descalificar a Luis Bedoya Reyes a título personal, ojo, yo no estoy hablando en nombre del partido, pero descalificar a Luis Bedoya Reyes, yo no estoy de acuerdo. Es que eso es absolutamente incorrecto. No hay ningún tipo de descalificación a don Luis Bedoya Reyes. Al contrario, se enaltece, se resalta la figura de Bedoya Reyes, pero lo que se resalta es la responsabilidad de los líderes de sentarse ellos a conversar. O sea, así como en su momento el cardenal Cipriani jugó un papel de convocatoria que se saluda y se agradece, pero la verdad es que la responsabilidad de los líderes es de ellos frente a frente poner los temas sobre agenda y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, otro de los temas que ha quedado pendiente, si me permite nada más aprovechando esta interrupción, nosotros hemos planteado el tema de la reforma electoral como parte de las reformas políticas. Ahí había todo un capítulo sobre lucha contra la corrupción, que ahora la señora Fujimori dice pongamos en agenda. Muy bien, pongamos en agenda, porque ese capítulo sobre lucha contra la corrupción que trataba de evitar el ingreso de dinero negro a las campañas políticas, que no haya aportaciones anónimas, que la UIF tenga una intervención en la revisión de los fondos y la intervención de las instituciones electorales, eso bastaría la decisión política, sáquenlo. Pregunto a Marco Arana, ¿un mediador se utiliza cuando dos partes en conflicto no pueden llegar a un acuerdo? Acá no siquiera sabemos qué cosa es lo que está en conflicto claramente. ¿A ustedes les parece que hay un ninguneo, como lo señala el congresista Tubino? No, creo que no. Lo que pasa es que hay una manera de entender a veces la política no como parte de un proceso de democrático y el de una república, y que se piensa que un grupo de notables pueden resolver los problemas de un país. Justo es parte del problema que tiene este gabinete de pensar que un grupo de tecnócratas resuelven los problemas del país. Y en este caso, una especie de mirada elitista de cómo se resuelven las cosas. Porque para comenzar, el diálogo debería ser en un espacio institucional y con una agenda clara. Sobre ese tema no nos queda claro que ¿Institucional, Palacio de Gobierno?
Acuerdo nacional. De acuerdo. ¿No? Segundo, me parece... Por neutro, dice usted. No, porque además están los que tenemos que dialogar, son todas las fuerzas políticas, si bien es cierto, corresponde una responsabilidad, digamos... Marcos, se van a dar los dos escenarios. Sí, pero eso hay que insistirlo. Los dos escenarios. Y segundo, no me parece que sea un ninguneo el que no esté el señor Bedoya Reyes. Para comenzar, con todo el respeto que me merece Luis Bedoya Reyes y su trayectoria política, ¿quién lo eligió? O sea, aquí es un diálogo entre dos líderes de fuerzas políticas, una que tiene una mayoría en el Congreso y ha sido la segunda fuerza política a nivel nacional, y el presidente de la República. Entonces, si se quiere invitar a otros líderes políticos, incluso que no han sido elegidos e incluso en este caso han sido extintos políticamente en términos institucionales, yo creo que hay que respetar que pueda darse ese diálogo sobre, uno, una agenda clara; dos, en un espacio institucional; tres, retomando las políticas de Estado planteadas por el Acuerdo Nacional, que es muy importante, y luego mirar los temas de coyuntura. Y los temas de coyuntura en este momento pasan sin duda por otros temas. Pero ese es un diálogo más amplio. ¿No? Se necesita un entendimiento entre fujimorismo y peruanos por el cambio. Una última pregunta. El diálogo está marcado por gestos también. Tenemos que hacer una pausa, almirante, y la pregunta de Patricia del Río será formulada. Perdón. 8:33, había quedado pendiente una pregunta de Patricia del Río. Sí, quería entender un poco el razonamiento del congresista Tubino, porque dice, se ningunea al señor Bedoya. Coincido en que no es un ninguneo decir, este es un diálogo entre pares. El jefe de Estado es el señor Pedro Pablo Kuczynski. Ese es el presidente del Perú. Keiko Fujimori perdió las elecciones, lamentablemente para ella, y estamos seguros que en algún momento seguro remontará esa derrota cuando le toque postular de nuevo. Si el diálogo fuera entre pares, se tendría que discutir con la presidenta del Congreso. Pero entendemos que la bancada fujimorista responde a su lideresa, entonces si la que va a hacer caso o la que va a ayudar al entendimiento es Keiko, ok, que venga Keiko. Pero de ahí a que Keiko ponga las condiciones, que diga con quién se tiene que dialogar, que diga que tiene que mediar. Yo le pregunto al señor Tubino, ¿quién es el presidente del Perú? No, pero acá el tema es el siguiente, o sea, en todo este año, si miramos para atrás y hacemos un análisis de cuál es el principal problema que tiene hoy el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, es el liderazgo y manejo político. Y entonces, eso que ha sucedido durante el año, se ha ido encrispando el ambiente político. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y si yo tengo al lado una persona que representa justamente el manejo político adecuado, una persona apaciguada, inclusive por la edad que tiene, pero muy lúcida, y que él pueda estar presente en esa reunión, ¿qué tiene de malo? A ver, yo se lo pregunto porque usted no tiene es un hombre... absolutamente nada de malo. No, pero tampoco tiene de bueno. Le pregunto lo siguiente, usted es un hombre institucional, usted ha estado en las Fuerzas Armadas. ¿La falta de liderazgo se resuelve poniendo a alguien que te enmiende la plana al lado, frente a toda tu tropa? No es que enmiende la plana, sino es una persona que le va a dar justamente el ambiente político adecuado a una reunión para que el tono político baje y no esté encrispado como está hasta ahora. ¿Y Pedro Pablo Kuczynski no son personas maduras como para mantener el tono adecuado? ¿O usted cree más bien que Keiko Fujimori necesita ir con alguien que la apacigüe a ella? Porque Pedro Pablo Kuczynski es bastante apaciguado. Las cosas no son así, pero yo como digo, y esto lo que estoy manifestando no lo he conversado con nadie. De acuerdo, lo dejamos como una posición personal. Una posición personal. Y yo pienso y respeto mucho al señor Bedoya, y como lo respetamos seguramente la mayoría de los políticos, y no le veo nada de malo de tenerlo presente en esa reunión. Entonces, ese es mi punto de vista. De acuerdo. Ahora, hay otro punto de vista, pero habrá que ver, y lógicamente nuestro partido va a analizar en detalle esa carta y la respuesta correspondiente. Lo que me parece terrible, no sé qué opinan los dos congresistas que nos acompañan,
y entendimos perfectamente la oposición del señor Tubino, es que esto parece una negociación con la FARC. O sea, a ese punto hemos llegado, ¿no? Que tiene que haber garante, que tiene que haber no sé qué. De verdad, en aras de que la gente también confíe en sus líderes, deberían poder reunirse sin tanto alboroto. No sé y con qué más opinan, periodicidad, ¿no? Y con más cierta frecuencia, con cierta institucionalidad, ¿no? Como dice Marco, y creo que la verdad poner ya una y otra vez el nombre de Bedoya Reyes le hacemos hasta cierto daño a esa imagen, porque pareciera que hay un rechazo o una negativa hacia él, y ese no es el sentido. No, y sería bueno que lo inviten para otras cosas. Y lo dice la carta, ¿no? La carta dice, el señor Bedoya Reyes está siempre invitado a Palacio y es un gran amigo y inspirador para muchas cosas de la democracia, pero aquí es un tema de responsabilidad institucional, donde los líderes, principal fuerza de oposición y de gobierno tienen que sentarse a conversar temas de agenda que esperamos todos concluyan en acuerdos concretos. O sea, esto no puede ser una reunión solo protocolar, una reunión amistosa y para la foto, pero al final que no tenga resultados. Eso no es lo que esperamos los peruanos. Lo que esperamos los peruanos, lo que espera el Parlamento, es que haya una reunión con definiciones concretas en materia económica, en materia de seguridad. Fernando Zavala está anunciando que habrán también diálogos con otras fuerzas políticas, incluida con la que usted representa, porque no es que el gobierno tenga relaciones solamente fluidas con su partido, ¿no? Bueno, el partido tiene una participación y conversamos con el presidente, pero nosotros tenemos un esquema y, digamos, llevamos así bien la cosa, pero el acuerdo nacional es, sin lugar a duda... ¿Cómo la cosa? Creo que no todos piensan eso, algunos dirigentes han renunciado. Bueno, tenemos el caso... Si me permites además aclarar, hay un caso de 4 dirigentes que han renunciado. El día 9 de junio se vence el plazo para que las personas que quieran postular por organizaciones distintas lo hagan. Yo no sé si esa será la motivación. Nuestra relación con esos dirigentes ha sido estupenda. Es más, uno de ellos dirigía el comité para la evaluación de las elecciones del 2018. Y se va. Pero deciden ir y están en el derecho de hacerlo. Y eso pasa en todos los partidos políticos, porque eso está en función de un límite que establece la ley, una fecha que establece la ley, y ocurrirá en todos los partidos políticos. Al final, cualquier diferencia, cualquier discrepancia en un partido político es natural. En un partido político no es cierto, una secta religiosa en donde todos... ni una fuerza armada. Ni una fuerza armada, no, claro, eso aquí no hay mando militar. Y aquí lo que hay es deliberación política, discusión y debate. Hay posiciones a la interna también, quienes son, digamos, quienes tienen una posición más crítica incluso con el gobierno, quienes tienen una posición menos crítica, quienes creen... Son posiciones. Al final se debaten en la interna del partido como tiene que pasar. Y democráticamente se decide. ¿Y si no les habla en proceso disciplinario? No, de ninguna manera. Eso, a ver, también tenemos un reglamento. Una suspendida y una también tenemos un reglamento, y también hemos aplicado nuestro reglamento en determinadas circunstancias. Y en el caso de la bancada, efectivamente, en determinado momento tuvimos que sacar al señor. Tenemos tenido que sacar a una persona. No ha expulsado a nadie. Bueno, ellos han expulsado. Empujado hacia afuera, cada organización tiene su reglamento y hace su valoración y su definición política con debido proceso. Un tema que a mí me parece que no podemos dejar de vista, pasar de vista, es el tema de dialogar con las regiones y dialogar con las organizaciones y las expectativas que la ciudadanía tiene. El Cusco lleva una huelga de maestros y no está siendo parte del debate. Los médicos acaban de entrar en huelga. No está siendo parte del diálogo esto que debería existir. En el Consejo Nacional del Trabajo se han retirado los gremios empresariales. O sea, el tema es delicado. En materia ambiental, la ministra del Ambiente está despedazando lo que habíamos avanzado en materia de institucionalidad ambiental al cambiar los estándares de calidad de aire. Ahora están intentando cambiar los estándares de calidad de suelos, ¿no? Para favorecer la venta de derrames. Entonces, esos temas se necesitan resolver y por eso es que estamos pidiendo que además el ministro Zavala pueda venir a la comisión permanente. Pero hay que diferenciar los actos propiamente de gestión y sectoriales, en donde yo estoy de acuerdo con Marco, hay que hacer un debate y ahí el Parlamento está discutiendo. Estos temas, recuerden, están también en el Parlamento y se están debatiendo en la Comisión de Pueblos, en la Comisión de Ambiente, en fin, en la Comisión de Energía, y se tendrán que deliberar. Dicho sea de paso, en el Parlamento nosotros tenemos una fuerza de 17 frente a 130, o sea que ahí también lo que hay que hacer es convencer también al fujimorismo
fujimorismo para poder avanzar sobre esos temas. Y el gobierno tiene que hacer su tarea. A mí también me preocupa otras cosas, que creo que en algún momento se tiene que conversar. Hemos hablado del mejoramiento de sueldos y de pensiones, se ha visto el caso de los policías y militares, con justicia se está reclamando ese tema, pero no hay que olvidarnos que también el espectro de demandas sociales son enormes. La deuda social con los maestros, tenemos un médicos, espectro inmenso que hay que saber ser equitativos y justos con todos los sectores. Yo espero que en este caso Pedro Pablo Kuczynski cumpla su promesa de campaña, porque prometió solucionar el problema que tenemos en las pensiones, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ahora estamos en un compás de espera. No ha querido, vamos a decir, esta acotación o este proyecto de ley que hizo el Congreso, que lo aprobó casi por unanimidad, y al final, ¿qué hace Pedro Pablo Kuczynski? Nos revierte con una serie de observaciones bien cuestionables. Bueno, ojalá que forma parte esto del diálogo. Yo quería preguntar, porque el tiempo corre, almirante, su opinión sobre estas declaraciones hostiles a las mujeres que han sido pronunciadas por algunos colegas suyos. Y se lo pregunto a usted, porque uno de los que ha hecho estas verdaderamente infames declaraciones ha sido un alto oficial de la Fuerza Armada Peruana también. ¿Puede darnos su opinión sobre el lenguaje que algunos parlamentarios usan denigrando a las mujeres? Bueno, yo la verdad que condeno ese tipo de declaraciones. Y en este caso, lo que pasa con el general Donaire, ¿no?, que hoy día es congresista de la República, somos amigos, etcétera, él, por hacer sus bromas, a veces se desubica. Y entonces termina haciendo bromas en el lugar inadecuado y en el momento inadecuado. Yo le diría otra cosa, la broma es inadecuada donde la haga y cuando la haga. O sea, en realidad el problema es que estamos las mujeres hasta acá de esas bromas. Pero ¿no? Sí, y yo de acuerdo. Yo creo que todos los peruanos tenemos que respetar a la mujer, darle los mismos derechos que los hombres, y lógicamente cualquier violencia contra la mujer tenemos que condenarla. Pero sí. Yo fui educado con un dicho muy antiguo: a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa. Eso me decían mis abuelos desde cuando era niño. Y he crecido así, como toda mi generación. Las mujeres podemos aguantar más que un pétalo de una rosa, pero no insultos machistas. Y acá sí me gustaría decir una cosa importante. No es ni una marca, ni una exclusividad, ni mucho menos una característica de las Fuerzas Armadas. Me he cruzado con la gente más respetuosa de las mujeres de las Fuerzas Armadas. Pero por supuesto, no tiene nada que ver. Y por cierto, Frente Amplio tiene uno también que yo hubiera... Y hay un proceso... Lo hubiera despachado rápidamente. Y hay un proceso disciplinario adentro sobre ese tema, con algunas decisiones, porque en realidad... Vamos a invitar a su congresista para explicarle que las mujeres somos cosas bastante más interesantes que... Y en realidad hay que ir sobre este tema a cambios culturales muy profundos en el país, porque creo que es importante que nos demos cuenta que la democracia no se hace sobre la base de discriminaciones, en este caso de las mujeres. Muchas gracias, congresista Carlos Tubino, Gilbert Violetti y Marco Arana, por su presencia acá, y nos alegra que hay sobre este punto consenso de rechazar esas bromas que ya sabemos que generan después monstruosidades. 8:44, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias. Muchas gracias.